El Mallorca de Yago Barrasate se encuentra en puesto de descenso, pero es tan crítica la situación del Mallorca, lo analizamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que nos estéis viendo. Y hoy toca un vídeo especial con un colaborador y una gran persona que siempre está dispuesta a debatir de su Mallorca y de otros aspectos del fútbol, como es Carles Meca. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, muy buenas. Pues fantásticamente bien. Aquí muchas gracias por invitarme a vuestro canal e intentar dar un poco de luz de la situación que está atravesando el Real Club Deportivo Mallorca. Sí, porque sobre todo fuera de la isla de la Calma, pues bueno, sorprende ver a mucha gente, le sorprende ver al Mallorca en puestos de descenso después de varios años, bueno, pues tocando puestos europeos, rozando incluso la pasada temporada a pesar de esa segunda mala vuelta, o ser el subcampeón de hace 2 ediciones de la Copa del Rey. Por ir un rápido, para resumir de dónde viene un poco el Mallorca, bueno, los que nacimos en los años 80 y 90, pues los años gloriosos del Mallorca están a finales de esa década de los 90 y principios de año de 2000, con conquista de títulos nacionales, con participación en competiciones europeas importantes y partidos para la historia que son ya históricos y con jugadores de renombre como pueden ser pues Samuel Eto'o, Nadal, Juan Arango, Engonga, Carlos Roa. Bueno, podíamos hacer una lista y sacar 3 11 distintos para que veáis el impacto que tenía el Mallorca por aquel de entonces. Después de unos años irregulares, incluso tocar el barro en la 17-18 estando en segunda B, pues consiguen volver a segunda división, ascienden, están un año en primera, vuelven a bajar con esos periplos de Vicente Moreno y Luis García Plaza, y lo que más reconoce la gente o lo que más se va a acordar es desde la llegada de Javier Aguirre. Javier Aguirre llega en la temporada 21-22, tiene un partido complicado en la jornada 35 donde el Mallorca pierde 2-6 con el Granada y parece que ya el Mallorca se aboca a un nuevo descenso, pero llega un milagro precisamente en un estadio como la Cartuja, que está últimamente muy de moda porque ahí está jugando ahora el Real Betis Balompié. Y dicho esto, pues bueno, Aguirre consigue dar una identidad. En la 22-23, por ejemplo, se crea una sociedad letal entre Kangin Lee, Murici y una férrea línea defensiva con los Raillo y compañía. Y bueno, se logra lo que hemos dicho, esa final de Copa que no la tocan de milagro pues en la tanda de penaltis, que el destino decide que gane uno y pierda otro como es lógico. Y luego la llegada de Yago Barrasate, que a principio pintaba bien, la cosa ni va mal, pero es verdad que ya se ha pedido esa identidad de Javier Aguirre y el club se encuentra un poco atascado en ese salto deportivo que debería haber dado con Yagoba, un entrenador a priori con un estilo de fútbol mucho más atractivo y en principio una contratación mucho más ambiciosa. Pero aquí se abren dos melones. Uno es el institucional y otro es en el deportivo. Y vamos a ir primero con el institucional de una forma un poco rápida y amena. Y aquí tenemos a 3 protagonistas. Andy Colbert, propietario del club, Alfonso Díaz, el CEO, y Pablo Ortels, que es el director deportivo. ¿Qué está pasando en el Mallorca? Bueno, cuando veáis un poco en redes sociales al mallorquinismo cabreado, enfadado, es porque al Mallorca, al mallorquín de toda la vida, al Mermellón de toda la vida, mejor dicho, pues se le tiene un poco abandonado. Ha habido problemas con el tema de los abonos, con el tema de los desplazamientos, los precios han encarecido una barbaridad, las zonas VIP, que ahora os comentará Carles, pues parece que el club con esa visión estadounidense quiere atraer a gente que precisamente, pues seguramente no sabe lo que es el Mallorca, ¿no? Y la afición se siente un poco desplazada. Aparte, se está hablando del tema del crecimiento económico, porque es verdad que el Mallorca ejecuta buenas ventas, es cierto que a nivel de redes sociales es un club que tiene un impacto tremendo. En Japón es uno de los equipos más seguidos de las 5 grandes ligas europeas, para que os hagáis una idea, y en principio no debería haber problemas, pero claro, luego ese crecimiento económico no se ha visto últimamente reforzado en los últimos mercados de traspasos. Y esto también preocupa a la afición bermellona porque ven que están tocando la posibilidad de competir por Europa y no lo pueden hacer por esa falta de ambición. Entonces, tenemos a un Alfonso Díaz, que es un CEO que a partir de la crisis que hubo en enero, que ahora os comentará un poco Carles, pues
es como un político, a mí es de todo menos un integrante de una entidad futbolera, es decir, palabras vacías, que se deje pasar el tiempo y demás. Y luego un Pablo Ortells que sorprendentemente, porque creo que en los primeros años no lo hizo bastante mal, la verdad, pero se ha estancado y el Mallorca, el ejemplo perfecto es este verano, donde hemos estado más de un mes con la duda de quién iba a ser el portero del Mallorca. Incluso hubo un momento que parecía que Dominic Grave y Leo Román se iban a marchar. Y antes de tocar ese tema deportivo, vamos con este tema institucional, con alguien que está de cerca, porque creo que es importante y para que todo el mundo entienda por qué el Mallorca a lo mejor tiene una parte de esa crisis que no viene desde dentro, sino que también viene del exterior y de lo que debería ser el punto más importante de un club, como es el apoyo de una afición que para el desconocimiento de muchos ha sido muy importante para el desarrollo del Real Club Deportivo Mallorca. Pues muy bien, una gran introducción. Esto, vamos a comentar un poquito lo que son los últimos años y sobre todo lo que fue la venida de Robert Sarver, que llegó en en enero de 2016 y llegó pues con un grupo de inversores, entre ellos el actual propietario Andy Kohlberg, y tuvo la desgracia de enseguida bajar a Segunda B. Y fue como un reinicio global de todo y un gran aprendizaje también para esta nueva propiedad. Pero el tema es que no deja de ser una propiedad extranjera, americana, en donde el modelo de negocio es mucho más parecido a lo que es una franquicia de la NBA, dado que Robert Sarver también era el dueño de los Phoenix Suns. Y el caso es que fue creciendo y aprendiendo a la vez, intentando coger lo bueno de un lado y lo que es la idiosincrasia del fútbol europeo. Se rodeó pues, de asesores como Graham Lesox, que es un internacional inglés, jugador de muchos equipos, entre ellos el Chelsea, que tiene la circunstancia que se enfrentó en el viejo Luis Sillar en el año 99 en esas semifinales de Recopa que nos dejaron en la final y siendo subcampeón de la competición ante el Lazio, esa derrota 2-1. Y el caso es que esto, con el tiempo, en 2023 se deshace Sarver de todas esas inversiones deportivas, entre ellas el Phoenix Suns, obviamente por una millonada, y también el Real Club Deportivo Mallorca. Y ahí es cuando hay un pequeño cambio. Un cambio que llevamos un par de años solo, pero estamos viendo que no está tomando lo que sería lo que parecía que iba a ser el Mallorca y su crecimiento en el apartado deportivo. El caso es que se deshacen del asesor que sabe de fútbol europeo, Graham Lesox, más gente también, más minoritaria y no tan conocida. Se incorpora Steve Kerr como también pequeño inversor, el entrenador actual de los Golden State Warriors. Y el caso es que, bueno, la verdad es que da una sensación de no tener muy claro lo que se quiere. Andy Kohlberg, que es un extenista profesional y bueno, la verdad es que ha hecho incorporaciones un poco extrañas. Sobre el papel buenas, pero un poco extrañas. Albert Salas, que era el que empujó todo esto desde Segunda B a Primera, se fue como director de la televisión autonómica, IB3 Televisión, y el caso es que recientemente dejó su cargo como máximo mandatario de la televisión autonómica y lo han recuperado, han creado Mallorca Studios. Y esa impronta que de los años de Robert Sarver, pues se está empezando a volver a ver, pero lo habíamos perdido este año, estos dos últimos 2 años, coincidiendo con la adquisición de Andy Kohlberg. Y a su vez incorporan a Héctor Martín. Héctor Martín es el director de comunicación y es una pieza que ahora mismo está también un poco en la picota. Se han filtrado comentarios de que no tiene relación, que no puede entrar ni siquiera en el vestuario del club, que no lo tragan, básicamente.
Tiene una persona de afín, que es Luis Seoane, que sí que es el que tiene esa relación con los integrantes de la plantilla, pero es un problema más de los muchos que están habiendo extradeportivos. Y el caso es, bueno, Héctor Martín estuvo trabajando en el equipo Honda de MotoGP, no tiene nada que ver con el mundo fútbol, estuvo trabajando codo con Marc Márquez y Jorge Lorenzo, y el caso es que ha aterrizado en el mundo del fútbol y no ha cuajado. Y ahora tenemos recuperado a Albert Salas, le han montado algo específico y bueno, y este señor que no está siendo del agrado de lo que es la plantilla. Si a esto ya le sumamos muchas cosas, como que hemos comentado, modelo americano, en el que es más el showtime, más la experiencia y más sobre todo el monetizar las cosas. El fútbol para nosotros es un modelo más de sentimentalismo, de emocional. Mallorca es un integrante de tu familia. Y claro, esto choca mucho con monetizar las cosas. Y nos encontramos con partidos a las 2 del mediodía, donde las botellas de agua están a 3 euros, experiencias VIP en donde gente, aquí ya sabéis, Mallorca es un lugar en donde vive mucho alemán, mucho británico, gente con un poder adquisitivo mayor que la media española. Y el caso es que se han ideado este tipo de paquetes en donde se prima el coste, en donde un aficionado de toda la vida jamás va a pagar lo que se está pidiendo pues para ver a los jugadores, por ejemplo, en lo que es el pasillo previo al arranque del partido, ¿no? Y el caso es que se han ideado muchas cosas, pero vemos que es más de cara a la galería, de cara al aficionado ocasional que está de vacaciones por aquí y quiere tener esa experiencia VIP. En el fondo sur teníamos un restaurante. El Villarreal también tiene el suyo, ¿vale? Es decir, no es que sea algo novedoso. Ya hay otros clubes en primera donde se está explotando el outlet de restauración. El tema está en que han tenido una disputa con a los que se les arrendó el espacio y han tenido que pagar 2 millones de euros de indemnización para poder romper lo que era la explotación de ese espacio anticipadamente. El primer partido de liga en el que este grupo explotó el espacio, pues había gogos. O sea, son situaciones, pero gogos y ligeritas de ropa. Claro, era una cosa choca muy en contra lo que es el fútbol tradicional. Todo se ha dicho de paso, el fútbol moderno conlleva a esto. O sea, y tenemos que empezar a desenamorarnos o quitarnos ese fútbol idealista que tenemos de toda la vida. Nosotros que, sobre todo yo, que ya tengo unos años, yo llevo 29 años de socio con este. Vamos, toda una vida, ¿no? Yendo primero al Luis Sillar y luego en Somos y luego al nuevo Somos reformado. Y el caso es que, claro, todo este tipo de cosas provocan pues un desapego. Otra circunstancia es que no tenemos un presidente al uso, no tenemos un presidente futbolero, tenemos un señor que es especialista en sacar réditos, que es magnífico, que es Alfonso Díaz, pero se extralimita en sus funciones y llega a ser el portavoz oficial del club, cuando es un señor, como tú bien has dicho, que es más político que otra cosa, en el que normalmente no hay decisiones y lo único que hay es que la gente se olvide y que el paso del tiempo haga efecto y lo arrincone cualquier tipo de polémica o problemática. Nos hemos quejado mucho, sobre todo movimiento mallorquinista. Aquí tenemos Unión de Peñas, que viene a ser lo más tradicional, que también es como comisiones obreras, si me permitís un poco la similitud. Y luego está Movimiento Mallorquinista, que nació pues porque Unión de Peñas no les representaba. ¿Vale? Yo creo que con esto ha quedado, con esta similitud, creo que queda un poco todo dicho. Es muy seguidista el club, Unión de Peñas. Y el caso es que se montó Movimiento Mallorquinista y desde Movimiento Mallorquinista han defendido el club más que el propio club.
O sea, delante de la Liga, delante de los arbitrajes de la Real Federación Española de Fútbol con su CTA, eh, con el tema de los horarios, con el tema de botellines de agua. No sé, o sea, nos da una sensación de vacío tremendo. Y esto solo en el apartado institucional, ¿vale? Hay muchas polémicas. Hoy te voy a contar una que sucedió hace unos meses para atrás. Hubo un aficionado que llevó una pancarta que ponía Alfonso, go home. Mm. Y Héctor Martín, pues apareció con muy malos modos, empujando al aficionado, queriéndole quitar la pancarta. Y bueno, dio una sensación de perro de presa, de Alfonso Díaz, Esto o de es, guardaespaldas. esto es importante destacarlo, Carles, porque claro, fuera de Mallorca yo no noto que se denuncie mucho esta situación, no se comenta mucho, quizás porque el Mallorca, lo que es deportivamente, no ha tocado fondo a pesar de las malas rachas y demás, y ya sabes que cómo funciona esto del periodismo, que se cogen los temas cuando ya es el extremo más posible. Claro, esto es muy importante. El mallorquinismo no siente identidad, no se siente abandonado, y esto es importante a la hora de ir a animar un partido porque el club, y aquí por ejemplo en Madrid lo estamos viendo en el tema del Rayo Vallecano, se siente más desgastada la gente con otros temas que no deberían de estar pasando, que no deberían de estar sucediendo, y suceden. Y es una preocupación. Son detalles como a finales de la temporada pasada donde se hizo una reunión y en vez de hacerla en Son Moix se hace en un hotel, ahí gastando dinero. Bueno, creo para eso estaba Son Moix, que es un gran estadio y tendrá sus oficinas como es lógico, ¿no? Yo creo que, bueno, además, creo que si ya vamos un poco a lo deportivo, enganchándolo ya más a Pablo Ortiz, porque hablar de Alfonso Díaz es como, bueno, no nos va a aportar mucho. Es una persona que deja pasar el tiempo, palabras vacías, y ha sido tan, a lo mejor incompetente me pasa un poco, pero tan incompetente que parece que hasta la más mínima crisis se la ha escapado de las manos. Dicho esto, vamos un poco con el tema de Pablo Ortiz y la llegada de Yago Barrasate, Carles. ¿Mm? Bueno, Yagoba es un entrenador muy vintage, muy clásico, ¿no? Es decir, ¿Mm? viene del fútbol del norte, viene de un club a la vieja usanza como es Club Atlético Osasuna. Yagoba, la duda que había, claro, yo cuando Yagoba se anuncia digo, hostia, el Mallorca va a hacer un salto de estilo, de fútbol, de ir a por más. Pero claro, entre la falta de refuerzos y que yo a Yagoba lo que le noto es que no se termina de adaptar a esta situación tan de modelo americano que yo creo que al final tiene que refunfuñar. Es decir, o sea, refunfuñar en el sentido de decir, bueno, me callo, hago mi trabajo e intento sacar lo que tengo con la plantilla que manejo en estos momentos, ¿no? ¿Vosotros creéis como aficionados mermellones que Arrasate, no que se le quede grande el proyecto, ojo, sino que está como desilusionado porque esperaba una cosa y realmente se ha encontrado con otra? Bueno, las recientes declaraciones de Yagoba dicen lo contrario, ¿no? O sea, dice que tiene muchísima ilusión en esta temporada y en hacerlo mejor que la anterior, que se quedó a las puertas de Europa. Pero bueno, o sea, con un espíritu crítico, yo haciendo una empatía con él, yo no estaría contento. Y claro, echamos en falta esa figura de un presidente que esté conectado con la afición, ¿vale? Y ya con eso ya cerramos la parte Sí, institucional para decir que tiene cosas buenas y cosas muy malas. o en vez de estar Alfonso Díaz, pues un portavoz que haya sido pues exjugador del Mallorca o haya sido historia del Mallorca o que haya estado cercano al club, ¿No? por ejemplo, como tú en estos últimos 29 años y sepa el contexto, básicamente, vaya. Yo lo comento. La figura ideal a día de hoy, además a día de hoy, sería Abdon Prats. Porque es un chico que se siente los colores, que lo ha sufrido en todas las categorías, que viene del fútbol base y que ahora mismo no está rascando bola, ya tiene una edad, ¿vale? El tema está en que él mismo se encuentra de que no le dan oportunidades por diferentes circunstancias. No es excesivamente mayor, 32, 33 años, pero es que yo de verdad le otorgaría ese papel porque encajaría muy bien con aficionado, con club y con incluso vestuario y compañeros. O sea, y sería un buen broche de oro a lo que ha sido su carrera, sinceramente. Pero bueno, ahora ya entramos un poco más en la parte deportiva. Sobre Pablo Ortiz, pues Pablo Ortiz ha tenido unas campañas notables, o sea, buenas, pero lleva 2 años que se nos ha dormido en los laureles. O sea, tenemos
un déficit en los extremos brutal, sobre todo en velocidad. Y la verdad es que, salvo a Sano, que es un jugador que es muy explosivo, pero que ya tiene también una edad y que le provoca lesiones musculares de una manera muy frecuente, es que no tenemos a nadie. El año pasado, el último día, nos dieron las cesiones de Chiquiño y de Valeri, que fueron claramente ofrecimientos. Robert Navarro fue otro ofrecimiento y no es un extremo, es más un mediapunta interior, pero no es un extremo. No se caracteriza por la velocidad por la banda y centrarla, o sea, es otro tipo de jugador. El caso es que lleva 2 años, que las confecciones de la plantilla pues dejan mucho que desear y eso no permite a un entrenador poder tener una variación táctica y no poder jugar de una manera en donde jugaba en Pamplona con Osasuna. En Osasuna jugaba un 4-3-3. Pues aquí está empezándolo a hacer ahora. Pero el caso es que tiene piezas contadas, ¿vale? Si ya vamos a lo que es el mercado de fichajes de este año, podemos enumerar un poco las venidas. Las venidas han sido Kumbula, un jugador consolidado, que hizo una gran temporada el año pasado en el Español, que supera a Copete, que era una de las ventas necesarias porque el propio jugador manifestó que se quería marchar. Pablo Ortiz es muy bueno negociando, es muy bueno, pero le fallan mucho los tiempos. Y en algunas veces le sale bien y en otras le sale muy mal, ¿vale? Ahora veremos ejemplos positivos y negativos de esta manera de trabajar en las negociaciones. Con Copete, pues lo conseguimos vender por algo más de 3,5 millones de euros, un jugador que vino libre de la Ponferradina, por lo tanto que ha tenido un buen rendimiento, pero que ya había tocado techo. Y viene Marash Kumbula, que me parece superior en prestaciones. Por lo tanto, esa fue pues un buen cambio, ¿no? Luego el problema de Leo Román y Dominic Grave, que se resolvió 10 días antes del inicio de la liga, cuando ya se sabía que se te acababan contrato los dos. Por lo tanto, claro, teníamos 2 porteros que se quejaban por sus minutos de juego y nosotros no lo entendíamos, sinceramente. Entendíamos a Leo Román, pero no entendíamos a Dominic Grave. Por lo tanto, pues bueno, mira, estuvo bien que se marchase, la cantidad fue no muy elevada, pero es un 4+2, que puede llegar a 5 millones fácilmente, a 6 más difícil. Y al final, pues hubo una renovación sorpresa cuando todo apuntaba el que iba a salir era Leo Román. Al final nos hemos quedado con Leo Román, un jugador que es muy excéntrico, vive de sus reflejos. A mí si me haces la pregunta de cuál prefiero, yo prefiero a Leo Román, ¿vale? O sea, el club para mí ha acertado y es lo que yo quiero, pero bueno, de momento también hay que ser justos y decir que no nos está dando puntos. Por lo tanto, en la portería se resolvió a 10 días antes del cierre de mercado. Es que es una cosa que no tiene sentido. Y ahí está el tema de los tiempos, ¿vale? Lo que te comentaba de Pablo Ortiz. Que a veces le sale bien y otras veces le sale mal. Aquí le ha salido bien, pero demasiado ajustado temporalmente. ¿Qué más casos tenemos? Pues bueno, pues tenemos un caso como Samu Costa. Samu Costa vino Jorge Méndez directamente en jet privado a Mallorca a reunirse con el Mallorca para decirles, oye, con una oferta de 12 millones les podéis dar un canto en los dientes. El Mallorca no aceptó eso, dijo que como mínimo 15, y al final no salió y el jugador se ha quedado, pero es un jugador conflictivo, es un jugador que si no juega también te la lía, ¿vale? Igual que Dani Rodríguez. Ya hablaremos también de ese percal. Por lo tanto, pues otro jugador que tendría que haberse salido, pues para poder oxigenar la plantilla, porque los malos resultados, no nos engañemos, vienen de una planificación deportiva, no en los despachos, sino en los entrenos. A mí me han comentado desde, diríamos, el vestuario, que Yagoba no distingue entre un entreno de pretemporada de uno ordinario, porque los machaca físicamente. El año pasado vinieron o sea, arrancaron como un tiro, porque físicamente estábamos muy por encima de otros clubs, y eso era lo que hacía la diferencia. De ahí esos 30 puntos en el 2024. Y tremendos, 30 puntos. Pero en cambio, en el 2025 llevamos 4 partidos ganados, tan solo, en que esto es más de una vuelta.
Por lo tanto, eso hay que tener en cuenta. Los quemaron, ¿vale? Yo supongo que de esto también el staff técnico habrá aprendido a dosificar un poquito mejor. Teníamos 3 competiciones, pero son relativas, porque fue un único partido de Copa y otro único partido de Supercopa. Es decir, esto de las 3 competiciones nos podemos olvidar. Realmente en la Liga hay 2 más. El caso es que eso hay que tenerlo en cuenta, pero luego hay que tener en cuenta pues que ya había de aquellos polvos estos lodos. Es decir, ya empezaba a haber grupitos, que eso sucede en todas las plantillas. No hay ninguna plantilla en el fútbol profesional que no haya grupitos, porque es que en el trabajo de una persona normal tienes más afinidad con uno que con otro. Eso no quiere decir que te lleves a matar. O sea, es que son cosas muy diferentes. El problema que hemos tenido nosotros es que Dani Rodríguez, que es otro jugador que ya le queda solo este año, que el año pasado rindió bien y se ganó esa renovación por rendimiento y por minutos y partidos jugados, claro, este año ya va con los fichajes, va a empezar a jugar menos. Y el caso es que mal asesorado, yo creo que por su núcleo más cercano, hizo 2 declaraciones vía Instagram que fueron totalmente incendiarias y acabaron pues con apartarlo 10 días, que es lo máximo que se puede hacer por la Asociación de Futbolistas Españoles, y suspendido de sueldo, y que ayer, utilizando sus redes sociales, pues como si no hubiera pasado nada. O sea, con una lucha, con un icono de lucha y una pelota, ¿vale? Con una foto, un par de fotos suyas, cuando el entrenador te ha dicho que ve imposible que cuente contigo, porque has apuntado con el dedo al staff técnico. O sea, y a un compañero recién llegado de 18 años, que es Jan Virgili, que es el que va a ocupar tu demarcación, quejándote de que al día de llegar ya juega 8 miserables minutos en el Bernabéu. Sí, me vas a permitir, Carles, sí, que tocamos así ya el último punto, porque estamos hablando ya prácticamente de él, que es de, pues bueno, los problemas de vestuario que hay en el Mallorca y qué puede ser de este Mallorca, ¿no? El tema de Dani Rodríguez ya viene un poco, o de varios integrantes de la plantilla, con el tema de la Supercopa de Arabia, que es el punto donde ya el Mallorca, después de ese viaje, cae anímicamente. Ya sabéis que hubo el tema de bueno, que comentarios hacia las mujeres de los futbolistas, de la gente de allí. Y luego, pues bueno, lo que has comentado antes, la Copa del Rey, ese baño que no fue el único, porque creo que también se carga al Villarreal y demás, el Pontevedra. Y luego tenéis ese partido también de Liga, que el Villarreal os hace 4 goles, creo, en 20 minutos o en media hora, vaya. A partir de esto, un problema claro es cómo se están aireando los problemas de vestuario. Creo que el Mallorca es un vestuario que no hay un control de comunicación y, claro, esto hasta ya con esto de Dani Rodríguez. Pablo Maffeo es verdad que sí lo apaciguó un poco. Bueno, lo de Larina queda en stand-by porque tampoco va a tener mucho protagonismo. Y luego lo de Jan Vigili, que ahora va a ir al Mundial Sub-20 en principio. Y que bueno, que veremos qué pasa. Pero por ir resumiendo un poco, Carles, bueno, a Dani Rodríguez hay que decir que lo que es rescindir el contrato costaba unos 1,4 millones, por lo tanto se presenta complicado. Yago Barrasate es un cabezón. Y yo creo que Yago Barrasate, que esto aquí también creo que ha fallado Pablo Orteles, hay jugadores de la plantilla que no le convencen. A lo mejor jugadores que son leyendas del club, pero que Arrasate quiere probar otra cosa. Pero claro, a lo mejor el Mallorca tampoco se puede permitir fichar 6-7 fichajes como los quiera Arrasate. Recordemos que las operaciones de Darder y de Kyle Larin han sido muy costosas también, a pesar de que se han hecho grandes ventas. Hay que amortizar también esas compras, creo yo, porque si no te vas a lo del Girona, que está fichando y vemos ese balance negativo que tiene, por ejemplo, en el límite salarial. En resumen, ¿cómo ves hasta Mallorca? ¿Cómo ves ese programa de vestuario que te dejo desarrollar ahora también? ¿Y qué esperas de este Mallorca para concluir el vídeo y la temporada que estamos en ella viviendo? Bueno, a ver, quiero ver brotes verdes. Llevamos solo 4 jornadas, un punto de 12. Viendo el calendario era normal que pudiese suceder esto. Lo anormal era arrancar algún punto al Barça y al Madrid, sinceramente. Ahora viene mañana el Atlético de Madrid, es el tercero en discordia, que está a una distancia sideral a nivel de límite salarial y presupuesto y valoración de plantilla.
entonces podríamos también perfectamente perder. Y te plantas con un 1 de 15 y el Ujú. miércoles jugamos contra la Real Sociedad, que está también en crisis, que también lleva 2 de 15. Entonces, bueno, o sea, la Real Sociedad 2 de 15, el Mallorca 1 de 12. Es decir, que esto va por barrios y es muy largo y ya veremos lo que pasa. Es muy pronto para poder decir que estamos en descenso y tal. Bueno, sí, efectivamente estamos en descenso, pero acaba de arrancar. O sea, para Ujú. mí, hasta que no llegamos a un tercio de la competición, es decir, básicamente 12, 13 partidos, no es significativo. Prosiguiendo un poco con los fichajes, porque al final todo tiene hilo. Eh, Pablo Ortiz ficha a Jan Virgili por 3,5 millones de euros por el 50% de un jugador que no ha debutado en fútbol profesional. Para mí eso, que es una deficiencia clara de los últimos 2 años, te diría que desde la época de Lago Junior, mira dónde me voy, porque desde Lago Junior no hemos tenido un jugador veloz. Kangin Lee no es extremo tampoco, es un media punta, pero no es extremo, no va por la línea de cal. No, o sea, es un tío súper habilidoso con una técnica depurada, pero no es ese extremo rápido, que es lo que necesitamos. Tenemos a Vedan Murici, que hace 1,94 m, que es muy pesadote. O sea, no le pidas que corra al espacio. Ujú. Necesitamos otro jugador que haga esa función y que combine bien. Se fichó a Larin, que me has comentado el tema de Larin. Es que Larin ya se veía venir que no iba a encajar con Murici. O sea, si tú fichas a Larin es para tener un delantero que te asegure goles, pero para el mismo modelo de juego, con una única punta. Cuando ellos han jugado juntos, se han estorbado. O Ujú. sea, y encima Larin no tiene espíritu de sacrificio. Así como Vedan Murici sí lo tiene, Kai Larin no lo tiene. Por lo tanto, se solapaban, se molestaban y tan solo un partido, uno, jugaron bien juntos. O sea, de todos los que han probado. Y claro, es un fichaje caro. O sea, Kyle Larin, son 5 millones que te resta del límite salarial. Estamos hablando de un 8% del total del límite salarial en un único jugador. O sea, es uno del, teóricamente, un jugador franquicia junto con Murici y con Darder. O sea, y claro, el tema es ese, que eso ya se veía que no iba a cuajar. De primera nos ilusionó a todos porque pensábamos que si Murici fallaba teníamos a otro de un nivel parecido, pero claro, los han intentado hacer jugar juntos y eso es que no ha cajado ni con Aguirre ni con Arrasate. Y lamentablemente en el tramo final de la conexión, en esos últimos 5 minutos donde íbamos ya a rematar el vídeo, pues la imagen de Carles se quedó congelada. Por desgracia me di cuenta después y no pudimos solventarlo en el directo. Desde aquí agradecer a Carles, que yo creo que ha salido en la, bueno, hasta en la parte fundamental del vídeo, que es contarnos ese contexto institucional y también deportivo, algunos entresijos de ese vestuario. Y nada, en ese tramo final estuvimos hablando, comentamos un poco que creemos que los problemas de vestuario se van a solventar. Prueba de ello creo que es ayer lo de el gol del Mallorca ante Atlético de Madrid. Este vídeo se había grabado antes del partido, ¿vale? Ya he aprovechado para ver qué pasaba en este encuentro y ya vemos que en el vestuario, por mucho que haya grupos de amigos, al final lo que importa es sacar todo adelante, ¿no? Y hemos visto ayer, por ejemplo, una foto de Jan Virgili que la he metido en el vídeo, pero la voy a meter otra vez, de Jan Virgili con Vedan Murici celebrando el gol. Sabéis que Vedan Murici es muy amigo de Dani Rodríguez, pero al final lo que importa es que la plantilla del Mallorca salga adelante, ¿de acuerdo? Un fallo de planificación deportiva tremendo, evidentemente, como estaba comentando Carles en los últimos minutos, el tema de los extremos, el tema de jugadores veloces, el tema de dar al entrenador las herramientas que necesitan, y es uno de los puntos que destacó en este tramo final, que lo tengo aquí apuntado en mi agenda, las ayudas para Yagoba de Arrasate, para que sea un equipo perfil Yagoba, y también creemos que el tema del vestuario, bueno, pues se tiene que zanjar, porque no tiene ningún sentido seguir inmolándose, ¿no? Entonces, creo que los jugadores van a ir hacia adelante y creemos que tal. Otra cosa, otra cuestión es, pues el tema de la institución, ¿no? De cómo está abandonando un poco a la afición de toda la vida del Mallorca. Y bueno, sabemos que los resultados pueden ayudar a que eso se apague un poco, pero creo que a largo plazo, y en este sentido sí lo creo, el Mallorca tiene un problema de unión que esperemos que se palie porque en un club que triunfa todas las partes tienen que estar unidas. Y en este momento eso no está pasando en el Mallorca y esto es preocupante. Aún así, bueno, creemos que el Mallorca va a evolucionar a otro sistema de juego al que estamos viendo hoy. Yo creo que Arrasate, si no se torcen las cosas,
Creo que al final va a poder competir con una línea de 4 en vez de con una línea de 5. Habrá que ver cómo evoluciona todo. Pero es la sensación que os hemos comentado en el vídeo, chicos. Yo al Mallorca no le he visto todavía tocar esa línea de tocar el fondo, de decir, buf, esto pinta negro, esto pinta oscuro, esto pinta a que es un descenso seguro. Aspectos que sí nos han dado, por ejemplo, la Real Sociedad, que por cierto es el próximo rival de Mallorca, o el Girona de Mitchell, que sí dan esa sensación de que se necesita un cambio. El Mallorca al menos, y la prueba es el partido ante el Atlético de Madrid, a pesar que en el primer tiempo fue muy superado, pero no, recordemos, no olvidemos que fue el Atlético, pues bueno, que el Mallorca sigue compitiendo, o sea, sigue dando vida, y esto es importante. Y ahora hay que ver su liga, ahora sí llega su liga porque ya se ha enfrentado a Barcelona, se ha enfrentado a Real Madrid y se ha enfrentado al Atlético de Madrid. No hemos llegado, ni, por supuesto, ni a la mitad de la primera vuelta y ya te has visto con los tres gigantes del campeonato, ¿no? Ahora sí hay que ver cómo evoluciona este equipo y lo que puede ocurrir. Así que nada, esperemos que os haya gustado el vídeo, un poco largo, pero creo que merecía la pena porque creo que fuera de Mallorca, fuera de la Isla de la Calma, no se está comentando mucho esta situación y creo que es importante analizar. Recordar, un besazo, un saludo, un abrazo, lo que él quiera para Carles Meca, que nos ha ayudado muchísimo en este vídeo. Podéis seguirle en los espacios que os he recomendado. Y aquí, pues, suscribiros, dejar vuestro like, dejar vuestro comentario y comentar qué os parece la situación del Mallorca. Esperemos que os haya gustado, que hayáis aprendido más con este vídeo y con nosotros. Y nada, hasta la próxima. Recordad siempre, café con los otros. Un saludo.